Muy buenos días, les saludo a todos desde el amor del Señor. Es bueno una vez más poder reunirnos a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor y que el Señor nos hable de una manera especial como Él siempre sabe hacerlo y transformar nuestras vidas. Le voy a pedir que busque en su Biblia, si la tiene ahí a mano, en Malaquías capítulo 4, verso 2. Hoy vamos a tocar un tema muy especial y me gustaría que pueda acompañarme en esta lectura. Y dice así, Malaquías 4:2, Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, tu misericordia y porque sabemos que tu cuidado es con nosotros todos los días, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, y por tu amor, por tus cuidados con nosotros, Dios. En esta mañana queremos que tú nos hables, Señor, que nos corrijas, que nos abraces, Señor, con tu palabra, Señor, y tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, acabamos de leer un versículo del libro de Malaquías. Entendiendo que esto está al final del libro de Malaquías y la invitación hoy día es que ustedes lo puedan leer completo, este libro que tiene 4 capítulos, y vamos a encontrar esto que acabamos de leer al final. Dice que nosotros, o a vosotros que teméis el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación y saldréis como y saltaréis, perdón, como becerros de la manada. Estas palabras nos recuerdan la fidelidad de Dios, que Él siempre cumple sus promesas, que Él siempre hace lo que Él dice que va a hacer. Porque primero que todo, Él tiene todo el poder para hacerlo, toda la autoridad, y Él no falla. Así que Él hará justicia a los que le temen. Es algo que nos dice esta palabra. Y muchas veces nosotros pensamos en justicia como un castigo. Alguien nos hizo algo malo y el Señor debe estar ahí para cobrar en cierta manera eso que se nos hizo. Pero para el justo, la justicia significa recompensa. Es castigo cuando hemos hecho algo malo. Cuando alguien ha hecho algo malo, la justicia o lo justo es que reciba un castigo. Y entendemos que por la misericordia del Señor, muchas veces esto no llega a ocurrir porque Dios nos ama, y cuando alguien se arrepiente verdaderamente y pide perdón al Señor, les otorga ese perdón. En su gracia, Él nos alcanza y nos perdona y nos libra de ese castigo. Pero para los que no han hecho nada malo o que han actuado con justicia, el Señor promete recompensa. Recordemos que Malaquías fue escrito más o menos 100 años después del retorno de Babilonia. Ellos habían ido prisioneros, la ciudad fue sitiada y fueron tomados prisioneros, fue la ciudad destruida, se acabó toda su vida conocida hasta ahí, y ellos tuvieron que salir, y ahí salieron muchos en varias ocasiones, fueron a Babilonia y ahí tuvieron que rehacer sus vidas, con todas las dificultades que esto representaba. Y vemos ejemplos que hemos hablado un poco de esto en prédicas anteriores, ejemplos de la vida de Daniel, por ejemplo, de Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos la historia de Esther, que esto también ocurre más o menos por ahí. Y vemos varias historias dentro de este periodo, pero aquí ya habían regresado de vuelta a Israel. Estaban viviendo en Israel, ya habían pasado más o menos unos 100 años. Habían reconstruido el templo, habían reconstruido los muros, nos recordamos inmediatamente de Nehemías, ¿cierto? Las casas, su vida había vuelto a cierta normalidad, y seguramente ellos al volver tuvieron la idea de que todo iba a ser distinto. Y habían promesas y habían profecías que les decían que todo iba a ser diferente esta vez. Pero finalmente, más allá de que las cosas se cumplieran en el tiempo que ellos pensaron, las cosas fueron iguales, en el sentido de que ellos siguieron haciendo lo mismo que sus padres hicieron, que fue motivo
para que el Señor permitiera que fueran llevados a Babilonia. Nosotros, todos nosotros cuando fuimos al colegio y fuimos evaluados, nosotros muchas veces tratamos de recordar algo para el momento de la evaluación. Nos toca una prueba y buscamos métodos para recordar solamente y luego que hacemos la prueba nos olvidamos de esto. Y es tan así que yo puedo ver, por ejemplo, que si todo un año pasamos una asignatura, o sea, un contenido al siguiente año o incluso entre semana de vacaciones de invierno, preguntamos algo acerca de eso que vimos y muchas veces nadie lo recuerda. O son muy pocos los que todavía lo recuerdan o saben aplicarlo. Pero nosotros en la vida cristiana aprendemos mucho más que conocimientos. Aprendemos mucho más que historias, mucho más que pasajes o incluso frases o versículos que nos puedan ayudar en ciertos momentos. Es más que saber algo, es mucho más que saber algo. Es mucho más que datos e incluso es mucho más que herramientas para la vida. El Evangelio es mucho más que eso. Sino que son principios bíblicos y los principios tienen el propósito de transformar quiénes somos. Transformarnos a nosotros mismos. Bueno, no nosotros a nosotros mismos, sino que estos principios transformen nuestra vida. Porque es la palabra del Señor. Su palabra es vida, su palabra es viva y eficaz. Y el propósito de su palabra es transformarnos, cambiarnos. No solamente que entendamos algo, no solamente que podamos ver más allá de lo que ya veíamos, sino que podamos vivir de una manera distinta. Que podamos ser alguien diferente a lo que éramos antes de escuchar su palabra. Y muchas veces tomamos cada predicación o cada tema o cada versículo de la Biblia que vamos leyendo, a lo mejor en casa, lo tomamos como, ¿esto me sirve, no me sirve, me gusta o no me gusta? Y muchas veces no le damos el valor que la palabra del Señor tiene. Y muchas veces simplemente lo dejamos pasar. A lo mejor en este tiempo, después de esta prédica, puedes ver 1000 prédicas más de distintas iglesias y tal vez vas a ir pasando una por una y luego de escucharlas todas vas a sentir que escuchaste muchas, pero tal vez tu vida va a seguir siendo la misma. Tal vez vas a recordar un par de cosas, de algunas de ellas. Pero si tu vida sigue siendo la misma, ¿de qué sirve? Debemos permitir que el Señor cambie nuestras vidas, nos transforme. Debemos sacar algo de su palabra, que el Señor nos hable realmente y nos cambie. Y esto es para que el Señor cumpla lo que Él desea de nosotros, que seamos una nueva creación y podamos relacionarnos correctamente con Él. Y por supuesto también con los demás. Quiero que revisemos algunos antecedentes de la historia de Israel. Y ahí en el libro de Malaquías nosotros encontramos cosas muy, muy interesantes que yo les voy a invitar que revisemos. No en el libro de Malaquías, pero esto lo vamos a ir viendo un poquito. Vamos a ver el antecedente o la historia hacia atrás de cómo llegaron a donde estaban. Vamos a ver primero las razones del juicio, ¿ya? En Isaías 24:5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí vemos que la razón del juicio de Dios fue su corrupción moral, religiosa y social. Ellos habían empezado a hacer todo mal. Se alejaron de Dios y se corrompieron por el pecado, por la idolatría, y comenzaron a hacer todo mal, sistemáticamente mal. Así que ellos corrompieron todo lo que tenían a su alrededor, su sociedad, cómo se trataban unos con otros, su religión, cómo se relacionaban con el Señor, y por dentro también estaban corrompidos. Y entonces todo lo que hacían estaba también corrupto. Dios hace la promesa de volver.
Y en Jeremías 33 nos dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Dios hace la promesa de que ellos iban a volver. Primero les dice, ok, ustedes hicieron todo esto mal, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto, por lo tanto, Dios dice esto, declara que ellos iban a ser esclavos de Babilonia. Y Jeremías también habla mucho de esto antes de que suceda, pero también deja esta promesa, el Señor entrega esta promesa de que iban a volver, que esto iba a ser un proceso, que iba a ser un tiempo donde el Señor iba a tratar con ellos, donde iba a buscar transformarlos, donde iba a buscar que ellos entendieran lo que Dios realmente quería de sus vidas. Y el Señor comienza a decir algo muy especial. Vemos en Jeremías 30, el 8 y 9, que nos da las condiciones del retorno, cómo iban a regresar. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyunturas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. La condición de su regreso a Israel iba a ser que ellos volvieran como personas libres. Y nadie más los iba a hacer esclavos. No iban a estar más en servidumbre. Y Dios no deja las cosas ahí, sino que Él manifiesta cuáles eran las expectativas. Dios tenía expectativas muy altas. Recordemos que Dios elige a este pueblo de Israel, aún conociendo todo lo que de qué eran capaces de hacer. Dios les declara sus expectativas. Y en Jeremías 30, 22 dice, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Recordemos que uno de los problemas de Israel era exactamente la idolatría. Y ellos se alejaban de Dios cada vez que podían y comenzaban a tomar nuevos dioses de las naciones extranjeras y los hacían propios, los hacían dioses de ellos. Por eso el Señor declara esto, y ustedes me serán por pueblo y yo seré vuestro Dios. El Señor quería esto, quería que ellos volvieran a esa exclusividad que el Señor tanto quiere de nosotros también. Quería establecer una nueva relación, una verdadera relación, y para eso Él establece un nuevo pacto. Ya comienza a mostrar esto y nos dice ahí en Jeremías 31, 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Una vez más les dice que Él iba a ser su Dios, que debían hacer al Señor el Dios de ellos y Él iba a ser de ellos su pueblo. Y los iba a tratar nuevamente como a su pueblo. Pero necesitaba que este cambio, este sentir, este nuevo pacto comenzara desde adentro hacia afuera. Y que no sea algo externo, simplemente cumpliendo leyes, cumpliendo rituales, cumpliendo ceremonias, sino que Él quería que desde adentro, del interior de cada israelita, pudiera brotar ese amor a Dios. Esto es algo muy, muy, muy bonito, algo que llama mucho la atención. Y este es todo el antecedente que podemos encontrar que es más relevante en este momento, pero en el libro de Malaquías encontramos, al principio del libro, hasta la mitad más o menos, encontramos 6 preguntas y respuestas que los israelitas hacen y respuestas que Dios les da. Y acá podemos ver dentro de estas preguntas y respuestas, vemos que hay en el corazón del pueblo de Israel. Quiero que revisemos estas preguntas. La primera está en el capítulo 1, verso 2. Y los israelitas dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿Cómo nos mostraste tu amor? Dios les responde y dice que Él amó a Jacob. ¿Y qué quiere decir esto? Es que el Señor los escogió como pueblo y los bendijo. Hizo de ellos una nación. Les prometió una tierra, una tierra no cualquiera, sino una tierra muy especial.
Y de ahí dice que de su simiente iba a venir la salvación. Y ellos preguntan, ¿en qué nos amaste? En el corazón del pueblo de Israel, esta pregunta nos puede dejar ver un sentimiento de abandono, un sentimiento de que alguien los dejó solo. Ellos estaban reclamando que prácticamente Dios no los amaba. Y Dios comienza, no solo dice esto, Dios comienza a decir muchas cosas más. Yo les invito, de verdad, lean el libro de Malaquías después, cuando termine todo esto. Pero vemos aquí un sentimiento de abandono. Y tal vez esto ocurre en muchas personas también, y sienten que Dios no los ama. Y sienten que están lejos del Señor y no sienten ese amor de padre, tal vez ese amor de amigo que el Señor brinda gratuitamente a todos los que en Él creen y se acercan a Él y le buscan. Israel prácticamente dice, nos dejaste solos. Y el Señor les dice, no, yo los amo. También está la pregunta en el 1:6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En cada pregunta nosotros vemos un poquito también el reclamo del Señor, ¿cierto? Ustedes me han menospreciado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿O en qué hemos menospreciado tu nombre? Y la respuesta del Señor es esta misma, con una pregunta. Dice, ¿dónde está mi honra y mi temor? ¿Dónde está mi honra? Ustedes dicen que me honran. ¿Cómo es eso? Ustedes dicen que tienen temor de mí, pero el Señor no lo ve. Y les dice, ustedes ofrecen pan inmundo dentro de las ofrendas, dentro del templo. Y esto nos habla de rebeldía. Dios hace, mientras habla todo esto, dice, a un padre se le honra. ¿Dónde está mi honra si yo soy su padre? Y cuando un hijo no honra a su padre, está en rebeldía. En el corazón de los israelitas también estaba esta rebeldía de hacer las cosas así mal, de entregar un pan, como dice el Señor, inmundo, una ofrenda inmunda, sin temor al Señor, sin querer honrarlo. Otra pregunta, en el 1:7 dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Y acá el Señor les dice, ustedes ofrecen lo peor, lo que no tiene ningún valor para ustedes, eso me dan. Y esto nos habla de que en el corazón de los israelitas había un desprecio a las cosas del Señor. Y tal vez un desprecio hacia Dios mismo. No valoraban lo que el Señor, o la relación que el Señor quería tener con ellos. Y estaban ofreciendo cualquier cosa. Lo peor, animales en ofrenda, pero los cojos, los ciegos, los que estén heridos. Y la ley era clara, tenían que ofrecer lo mejor. Pero ellos estaban dando lo que les sobraba. Y esto nos habla de un desprecio. También los israelitas decían, ¿qué fastidio es esto? En el 1:13 encontramos esta pregunta, ¿qué fastidio es esto? Y el Señor nuevamente les dice, ustedes ofrendan lo malo y lo hacen solo por cumplir. Y esto nos habla de que en el corazón de los israelitas había indiferencia, una indiferencia absoluta, ya les había dejado de importar todo lo que estaba relacionado con el Señor. También en el 2:14 dice, ¿por qué no mirarás las ofrendas? Dios les dice que ya no iba a mirar sus ofrendas, que no las iba a recibir. Y ellos preguntan, ¿por qué no vas a hacerlo? Y la respuesta del Señor es que ellos fueron desleales con su mujer. Dejaron a sus mujeres, muy probablemente por mujeres extranjeras, que el Señor le había dicho que no debían relacionarse. Y esto es porque el Señor quería una descendencia, había un propósito en esto, en la unión.
hay un propósito en el matrimonio y muchas veces este propósito es deshonrado cuando también dejamos de honrar al Señor. Y el Señor hace este llamado de atención. Fuiste desleal con tu mujer. Y la última pregunta que vamos a ver nosotros es: ¿en qué te hemos cansado? El Señor les dice: ya estoy cansado de ustedes. Y ellos preguntan: ¿en qué te hemos cansado? Después de todo, preguntan: ¿en qué te hemos cansado? El 2:17 encontramos esta pregunta y el Señor le dice: ¿ustedes creen que yo no soy justo? En el corazón de los israelitas había un sentido de injusticia, probablemente porque ellos tampoco eran justos. O mejor dicho, porque ellos estaban obrando en injusticia, estaban haciendo las cosas injustamente. Y pensaban que porque los extranjeros no recibían un castigo, entonces Dios no estaba haciendo justicia. Y tal vez podríamos haber comenzado de aquí hacia atrás y decir: ok, Dios, porque ellos no reciben o consideran que el Señor no obra en justicia, entonces todo lo demás que vimos antes. Y probablemente fue así. Ellos querían venganza. Ellos querían satisfacer ese deseo de el que le hizo daño reciba lo que yo creo que debe recibir. Pero en todo lo que sucede, Dios tiene un propósito. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros también, que alguien nos defrauda y nosotros queremos que le pase lo peor, no sé. Y el Señor también tiene un propósito en todo eso que nos sucede. Y como hablábamos el otro día, hay algo que Dios quiere hacer en nosotros. Tal vez tenemos que aprender a perdonar. Nosotros podemos tener conocimiento y mientras estamos siendo afligidos podemos prometer y proponernos metas dentro de la vida cristiana o incluso en lo que tiene que ver con lo laboral y proponernos distintas cosas que queremos lograr para después. Pero cuando Dios quiere hacer algo nuevo, por lo general derriba lo que hay. Para construir una casa firme, tenemos que hacer cimientos nuevos. Cuando Dios quiere escribir en nuestros corazones, va a borrar algo de nuestros corazones. No solo debemos entender la verdad, sino también creerla y vivirla. Que todos seamos tocados y también dejar que seamos quebrantados por su palabra. Muchas veces pensamos que al recibir la palabra del Señor, la gente que llora, solo llora si es que está en pecado. Pero no necesariamente es así. Muchas veces el Señor nos quebranta, no porque estemos en pecado, sino porque el Señor toca algo que nos duele dejar, nos duele abandonar, que a lo mejor que no es pecado, pero sí es algo que valoramos tanto, que es parte de nosotros y que nos va a llevar, al dejarlo, nos va a llevar a una incomodidad y a un cambio tan grande que tal vez todavía no sabemos cómo vivir después de eso. Pero el Señor quiere sacar eso, lo saca y también nos enseña y nos muestra y nos guía y nos acompaña para que podamos vivir de la manera que el Señor quiere que vivamos y crecer y aprender. Es por eso que debemos permitir que Dios trabaje en nuestros corazones para quitar el dolor, la amargura, los sentimientos de abandono, de soledad, el miedo, los temores, las deslealtades en nuestro corazón, nuestras injusticias, nuestra indiferencia, nuestra rebeldía y todo lo que pueda estar sobrando en nuestro corazón. Y esto para que nosotros podamos conocerle a Él. Y Dios quita toda barrera para que su Espíritu Santo comience a abrir nuestra mente, nuestro corazón a Él y podamos experimentar una nueva realidad con el Señor y vivir la vida que Él quiere que vivamos. Al rendirnos delante de Él, nosotros experimentamos su amor.
Viviremos con el honor de ser su hijo, honrándole, valorando el sacrificio del Señor, valorando su gracia, guardándonos en santidad y actuando con justicia, creyendo que Dios verdaderamente es nuestra salvación, nuestra esperanza, que Él nos sostiene en toda adversidad, que no hemos sido olvidados, que no estamos abandonados, que Él siempre ha estado con nosotros y nos cuida. Puede que muchos en el tiempo de angustia tengan conflictos de fe. En Malaquías 3:14, los israelitas hacen la última pregunta, que más o menos podríamos decir así: ¿vale la pena seguir a Dios? Y tal vez esta pregunta es recurrente en este tiempo. ¿Vale la pena seguir orando? ¿Vale la pena seguir guardándose para el Señor? Y nosotros hemos visto que hemos conocido ahora el corazón de Israel, y tal vez se parezca un poco al nuestro. Pero el Señor nos dice: sé fiel. Hemos hablado otras veces de la fidelidad, ser fiel, tener una fe más firme. Y esto es porque Dios ama la fidelidad. Dios ama la fidelidad. En Malaquías 3, 16 y 17 dice: entonces, que va en respuesta a esta pregunta, ¿vale la pena servir al Señor? Dios dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice: y serán para mí especial tesoro. Qué bonito esto, que pensar que Dios ve a aquellos fieles como un especial tesoro. Isaías 25, del 1 al 4, dice: oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo del calor. Pues los actos opresivos de la gente despiadada son como una tormenta que azota los muros. Cuando nosotros nos guardamos para el Señor, nos cuidamos, cuidamos nuestra fe y somos fieles con el Señor, entonces podemos alabar con libertad. Encontramos esta alabanza de Isaías declarando estas palabras, que el Señor es un refugio para los pobres, torre de refugio para necesitados en su angustia. Estos son palabras de alabanza al Señor, declarando que Él es nuestro refugio. Isaías 26, 2 al 4 dice: abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Cuando aprendemos a ser fieles con el Señor, aprendemos a confiar en su palabra, a confiar en Él. Hermanos, Dios espera que seamos parte de este remanente fiel que se guarda en fe, que sin importar las circunstancias, que las situaciones de la vida nos ayuden a aprender y a crecer. O sea, si estamos ansiosos, aprendamos a descansar en Él. Si estamos agobiados, cantemos alabanza, adoremos. Si tenemos necesidad, pidámosle a Dios. Si escuchamos a Dios, obedezcamos. El sol de justicia sale después de la noche. Tal vez estamos pasando por momentos oscuros, momentos difíciles, tal vez hay necesidad en la casa, tal vez hay dolor, tal vez hay angustia, tal vez, no sé, ya pueden estar viviendo distintas situaciones, pueden estar pasando muchas cosas en tu entorno, pero el Señor nos recuerda: sé fiel, porque a los fieles saldrá el sol de justicia. Podemos confiar que Dios traerá salvación. Y así como los justos de este versículo, saltaremos de alegría.
Yo te invito a que hagamos una oración en este momento, una oración de confianza en el Señor, y que podamos permitir que el Señor nos quebrante con su palabra y nos muestre todo lo que necesitamos sacar de nuestros corazones, para que Él haga su obra en nosotros, para que Él escriba algo nuevo en nuestro corazón, para que Él comience a transformar y nosotros comencemos a vivir en la perfecta voluntad del Señor. Si puedes orar conmigo en este momento, te invito a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos, Señor, descansar completamente en ti, entregarte toda nuestra vida, reconocer, Señor, tu fidelidad y comprometernos, Señor, a ser fieles contigo, Dios. Tal vez hay cosas en nuestros corazones en este momento que nos están impidiendo verte de una manera más clara. Tal vez hay cosas en nuestro corazón que están como un obstáculo para relacionarnos de una manera correcta. A lo mejor ya comenzamos a tratar mal a los demás, a tratarnos mal a nosotros mismos, a volver a ciertos vicios. Señor, yo te pido que tú seas poniendo paz en nuestros corazones, que tú seas tomando el control de nuestra vida completa, Señor. Te entregamos a ti todo lo que somos, aceptamos tu voluntad y te pedimos que tú nos enseñes a verte en los momentos más difíciles que podamos estar viviendo hoy. Señor, que tu palabra hoy nos quebrante y nos muestre cómo conocerte más. Señor, tú conoces nuestro corazón, no hay nada que a ti se te esconda. Es por eso que te lo dejamos todo a ti. Nuestro corazón, nuestras ansiedades, Señor, todo lo que hay en nuestro ser es conocido por ti, Señor, y te lo entregamos. Porque queremos descansar en ti. Dios, haz tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo por este medio y que el Señor nos siga hablando. Amén. Bendiciones.